Buenos días, les doy la bienvenida a la última jornada del 15º Coloquio Internacional de Hermenéutica Analógica. Y vamos a comenzar con la mesa número 8. La doctora María Rosa Palazón no ha llegado, entonces creo que vamos a comenzar con, la doctora Diana Alcalá Mendizábal, que está aquí a mi lado. Ella es profesora de la Escuela Nacional Preparatoria y del posgrado de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras, ambas dependencias de la UNAM. Ha escrito libros y artículos en torno a la filosofía de la religión, a la hermenéutica y a la Edad Media. Ha colaborado en muchos proyectos de investigación con el doctor Mauricio Beuchot. Y sin más, te doy la palabra. Buenos días a todos, ¿se escucha? Sí. Bueno, mi trabajo tiene por título Hermenéutica y Ética Analógica en la interpretación de la naturaleza. El contexto actual está permeado por una vida guiada por los procesos tecnocientíficos, en donde la principal atención se centra en el consumismo y en la utilización y sobreexplotación de los recursos. Concretamente, lo que está a la base de esta época es el dominio de la técnica y el predominio del hacer para tener ganancias. Desafortunadamente es una época en donde priva la reflexión del vínculo entre el ser humano y la naturaleza, ya que solo prevalece el uso y el dominio. Sin embargo, hay una urgencia de pensar y replantearse cómo el ser humano ha provocado este modo de vida absurdo y falso en el que a la naturaleza nada más se le interpreta como un objeto que debe de ser explotado. Precisamente es indispensable darse cuenta de las consecuencias que ha acarreado este modo de interpretar al mundo, que está causando estragos y que está llevando a la biosfera a un punto de quiebre en que peligran todas las especies, incluida la humana. Para entrar al terreno de la acción humana, reflexionar al respecto y proponer una adecuada ética que evite tener consecuencias destructivas al medio ambiente, debemos primero pensar y replantear la relación del hombre con la naturaleza. La urgencia de no solo reflexionar, sino de replantearse y construir una nueva ética es un asunto mundial prioritario, ya que de no modificar y totalmente cambiar el paradigma antropocéntrico por una visión de ser humano y naturaleza más armónico, podríamos poner en un punto muy complejo a la especie humana y su existencia, y no solo a la humana, por supuesto. Para lograrlo, primero habría que reconocer la profunda crisis en que se encuentra la humanidad y el ecosistema. En segundo lugar, es fundamental asumir una responsabilidad por nuestras acciones, y en tercer lugar, construir un paradigma del ser humano y de la naturaleza y de la vida mucho más congruente con la vida misma, en aras de retribuir el daño causado con acciones respetuosas y prudentes. La relación ser humano-naturaleza debe sanarse y replantearse para que ambos aprendan a vivir en armonía y permitan el equilibrio medioambiental. Esto es primordial la consolidación de una hermenéutica que posibilite la adecuada interpretación humana de la misma para dejarla de concebir como un objeto de explotación. En otras palabras, lograr que el vínculo entre ambos consolide la base de la armonía en la totalidad de la biosfera. Al concebir a la naturaleza como un objeto inerte, el cual puede ser utilizado, la distancia entre ellos se abre y convierte el vínculo en algo frío y sin vida. A la naturaleza se le nombra y concibe como algo, no como alguien específicamente, no se le concibe como un ser vivo. Así, de esta manera tan helada, se talan árboles y se dejan a las especies de animales sin hábitat, se mata la vida y ni siquiera quien comete ese delito lo siente, simple y sencillamente obedece órdenes, realiza su trabajo. La distancia entre ambos, naturaleza y ser humano, es muy larga, cruel y sin valor. Interpretar la naturaleza implica verse frente a ella, pero no como algo totalmente diferente, ajeno o separado, más bien como parte,
como de alguna manera semejante, unido, en un lazo indisoluble de vida y amor, porque finalmente la materia que conforma el cuerpo humano está compuesto por la misma materia que la anima. La naturaleza es vida. Llevar entonces a cabo una hermenéutica que conjunte elementos separados por la racionalidad obtusa y cerrada, que logre unir las semejanzas y respete las diferencias, precisamente como lo hace la hermenéutica analógica. Por medio de la analogía, el ser humano va a interpretar a la naturaleza como ser vivo y no como algo, como cosa. Y al mismo tiempo va a reconocer la diferencia en la individualidad de los seres que conforman la totalidad de la naturaleza viva. La semejanza se da justamente en la misma esencia natural que comparten, que es la vida. El pensamiento moderno exaltó el papel de la racionalidad humana como si fuese el único ente que la posee y la ejerce. Ese es el poderío que presume tontamente. Por eso, por esa idea se ha despreciado a los demás seres como si fueran inferiores. Ese poder ambicioso y egoísta humano del antropocentrismo ha llevado al ser humano a la no consideración moral de las demás especies, ha utilizado a la biosfera a su beneficio y ha puesto en peligro lo que compartimos todos, la vida. La propuesta de la el subtítulo es Hermenéutica analógica en la interpretación de la naturaleza. La propuesta es una hermenéutica que sea analógica y que establezca límites en la interpretación de la naturaleza, que no permita verla como algo, como una entidad cerrada, estática, como un objeto o como cualquier cosa. Esto es una hermenéutica que le otorgue una dimensión adecuada, que limite la interpretación desbordada de los extremos interpretativos y que reconozca la característica viva de la naturaleza como parte del cosmos y al mismo tiempo acepte la diferencia entre esta y la especie humana, así como las distinciones entre las especies. La hermenéutica analógica en este sentido respeta la diferencia y establece un límite claro en la interpretación, para no excederse y caer tanto en univocísmos, al considerarla como un objeto cerrado y sin vida, y en equivocísmos, viéndola como lo que sea, totalmente desbordada de sentido. La analogía salvaguardará la gran riqueza significativa que es la naturaleza en sí misma. La hermenéutica analógica guiará al ser humano en la tarea interpretativa de la naturaleza y al mismo tiempo podrá establecer límites en el comportamiento moral del ser humano, tanto en su relación con los otros congéneres de su especie, como en la relación moral que se establece con las otras especies, al extender la consideración moral a todos los entes vivos. Es decir, la hermenéutica analógica tejerá una red de principios éticos, de valores y de virtudes que le servirán al individuo humano para vincularse con la flora y la fauna que conforma la vida en la Tierra. La ética que se propondrá está fundamentada en la hermenéutica analógica, que tiene como sustento principal el respeto y la prudencia, valor y virtud que son profundamente analógicos y que siempre promueven la mediación y el equilibrio. Apostamos para que la nueva ética sea construcción de la racionalidad reflexiva y sustentable, una racionalidad que evite a toda costa una mercantilización de la vida, un acto de análisis prudente y consciente. Cito a Juan Coca: se trata también de cuestionar los límites de la racionalidad moderna para construir y restaurar una que conciba las condiciones de sustentabilidad y que introduzca la ética como sustento social y medioambiental. Hasta aquí la cita. Fundamentar una ética ambiental de la sustentabilidad de la vida basada en el biocentrismo, al interpretar a la naturaleza como una entidad viva que merece un trato totalmente respetuoso. Evitar a toda costa las acciones inconscientes que han puesto en peligro la existencia de las especies y del propio planeta, estableciendo como prioridad la urgencia del equilibrio, la proporción y la moderación que le proporcionará la nueva ética y la hermenéutica analógica, ya que no se trata de interpretar a la naturaleza como sea.
La hermenéutica analógica, al centrarse en la analogía, posibilita la interpretación mediadora y la proporcionalidad que se requiere para llegar a la comprensión de la misma. Cito al doctor Beuchot: lo análogo tiene un margen de variabilidad significativa que le permite reducirse al unívoco, pero que también le impide dispersarse en la equivocidad. Hasta ahí la cita. La analogía ayuda a relacionar y estructurar a partir de lo semejante y lo diferente cuando se requiere interpretar y comprender algún texto. La analogía implica proporción y justamente la proporcionalidad de la analogía ayuda a respetar las diferencias, evita caer en los extremos interpretativos y permite llegar a una universalidad proporcional por medio del diálogo. Una ética analógica que le ponga límite a las acciones humanas y que respete a la biosfera, acciones medidas, proporcionadas, equilibradas, prudentes, racionalmente reflexivas y conscientes, que se lleven a cabo con la sensibilidad de que las consecuencias de todos los actos humanos tienen gran repercusión en la vida planetaria. El punto es justamente que las acciones humanas necesitan un freno racional. Urge desarrollar la prudencia, que es precisamente la que se es posible lograr gracias al acto deliberativo de reflexión. La frónesis como la virtud analógica por excelencia, que lleva a la realización de la persona moral totalmente responsable y respetuosa con total mesura de sus actos. El prudente tiene claras las nociones de bien común y justicia, porque le importa el otro, por lo que se mide y calcula muy bien las consecuencias de sus actos. Al considerar a los otros, trata de prever el impacto de sus acciones para no causar daño. De esta manera, el prudente analógico es la persona que convivirá armónicamente con todo lo que le rodea. Tarea hermenéutica sumamente compleja, ya que para lograrla se requiere del autodominio de las pasiones y el ego, así como el conocimiento de sí mismo, hacia una ética medioambiental derivada de la hermenéutica de la naturaleza. Algunos pensadores como Aldo Leopold han reflexionado al respecto y han propuesto la construcción de una nueva ética que eduque a la población en percatarse de que cada acción que llevamos a cabo tiene consecuencias. Así, de esta manera, hace una invitación a tomar conciencia del daño ambiental. Cito a Leopold: se puede señalar con total propiedad que el registro actual de agresiones practicadas en contra del medio ambiente a diario, la magnitud del impacto ejercido sobre la vida cotidiana de miles de millones de seres humanos, sumado todo esto a la reacción en cadena que cada uno de tales agravios provoca y la degradación ya irreparable a estas alturas de los hábitats naturales, con la consecuente disminución de la biodiversidad, enfatizan hoy, mucho más que ayer, la necesidad de una nueva ética ambiental. Aldo Leopold observa la falta de una ética que se ocupe de la, cito nuevamente a Leopold, que se ocupe de la relación del hombre con la tierra y con los animales y las plantas que crecen en ella. Bueno, por tiempo tengo que cortar lo de Leopold, pero continúo. Varios pensadores ante la destrucción planetaria por la contaminación humana han reflexionado profundamente. Todos ellos: Aldo Leopold, Hans Jonas, las autoras ecofeministas Peter Singer, Tom Regan y Paul Taylor, han llegado a la conclusión de que es prioritario construir una nueva ética, una nueva manera de guía de conducta que esté apoyada por un nuevo paradigma, que le quite superioridad al ser humano y le otorgue valía y respeto a todas las especies que habitan el planeta. Ha habido la coincidencia entre los autores mencionados y algunos otros de que la contaminación y la extinción de las especies es consecuencia del actuar desmedido del ser humano, por lo que han pugnado en cambiar la concepción del ser humano que ha prevalecido en la modernidad. Que no solo se valore la capacidad racional, que se disminuya la errónea idea de superioridad.
La nueva ética tendría que ser una guía mediadora de sentido, prudente y proporcionada, por lo que va muy bien interpretarla desde una hermenéutica analógica. Consideraciones finales. El camino idóneo será la hermenéutica analógica. Ella nos guiará en el difícil camino de la interpretación, el rompimiento de paradigmas unívocos y establecerá por medio de la virtud de la prudencia el fundamento de las acciones morales para lograr el respeto al otro por medio de la racionalidad y la sensibilidad a la vida. Cuestionar el paradigma tanto antropocéntrico como biocéntrico, medir las limitaciones conceptuales y prácticas de cada uno para, por medio de la hermenéutica analógica, establecer el paradigma idóneo, equilibrado, que lleve a la mejor y más adecuada interpretación de la biosfera, que además incluya y respete a todos los entes vivos habitantes de la Tierra. Esta reflexión ayudará a la construcción de una nueva ética analógica y paralelamente también a una nueva concepción de ser humano que no solo sea el protagonista del respeto, sino del cuidado de todo, que no se entrone como nuevamente el rey del dominio, sino como el rey del respeto, el rey de la prudencia analógica, el rey del orden racional y empático con todas las formas de vida, y restituye el equilibrio y la armonía natural perdida. Generar una nueva interpretación de la naturaleza, esto es, verse enfrente de ella, no como algo diferente, separado, sino como parte de ella. Sentirse unido como parte de un lazo de amor y respeto de vida. Muchas gracias. Afortunadamente ya ha llegado la doctora María Rosa Palazón. Ella va a presentarnos un trabajo llamado Divagaciones sobre la vida. Es, licenciada en Letras Españolas, maestra y doctora en Filosofía, investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas, profesora de Filosofía de la Historia y Seminario Estética en el posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, PRI DD y investigadora del SNI nivel 3. Ha ganado el reconocimiento y medalla Sor Juana Inés de la Cruz en el 2005 y el Premio Universidad Nacional en el 2009 en el área de investigación en humanidades. Gracias. Bueno, me encontré una cosa rara de Changé y de Ricoeur, la naturaleza y la norma, lo que nos hace pensar. Y lo agarré luego y resultó ser otra cosa. Ayer yo sentía pena viendo que tanto mi hijo como tanto el doctor Naval como Alejandro habían hecho la disección de qué cosas se necesitaba para hacer hermenéutica. Entonces, pues mira, estos son divagaciones. Son divagaciones porque eso hicieron ellos, divagaciones. A ver si nos hacen pensar. Sentí la necesidad, divagaciones sobre la vida, sentí la necesidad de brincar hacia la impredecible vida, alejada de las leyes copernico-newtonianas, vida que opera en la incertidumbre, al azar, aunque el sujeto y su situación lo orientan y le permiten algunas anticipaciones. La vida no se deja abarcar ni siquiera por el discurso híbrido del esfuerzo y la recompensa, amalgama semántica que separa la psicología conductista de las nuevas ciencias, incluso de las cognoscitivas con sus subsistemas emocionales de placer y temor. Todos estos son ellos, ¿no? Como desde el mundo predecible o explicado, subespecie quantitatis, y desde un discurso con el que no me identifico, se puede formular un juicio moral o de libertad. Algunos se limitan a explicar la moral por el cerebro.
Para Riquet el secreto de la moral es el sentido de las intenciones, no es el correcto moralizar las emociones correlacionándolas con lo neuronal, como si la psique fuera un recipiente con un contenido que ignoro porque lo experimento fuera de mí. La intencionalidad para Husserl suprime lo trascendente. Asimismo, la alteridad es algo que se comprende como algo fundamentado en vivencias que se me presentan. Somos una unidad. Lo interior es lo exterior. Lo que dista de ser magia expresa un sentido alejado en parte de la espacialidad para apuntar a que las vivencias, la intencionalidad, se expresan en un y para el común o los otros. La vivencia no debe ser despegada del ser vivo y del horizonte que le rodea. Es una suerte de pretensión que se vive y se explica objetivamente. No se repliega en una subjetivación. Es accesible porque se objetiva, está en la perspectiva común, está en la relación intencional y en la puesta en común de varias intenciones. Si uno de los vivientes niveles intencionales tiene significado y comunica, existe la posibilidad de generalizar. Riquet ejemplifica con un tengo pavor, que al ser compartido se separa del primero que enuncia, deviene un sentido flotante que facilita desarrollar un léxico análogo. Me da miedo, me terrorifico, etc. A ese significado flotante se vale hacer una equivalencia neuronal, separándolo del particular de base. Se puede hacer un análisis de aterrador sin tener en cuenta quién está aterrado. En los individuos, para Strawson, gracias a esta operación, puedo realizar la inversa a la comprensión, a saber, la adscripción, estableciendo un círculo de acuerdos de sujetos a sujetos sobre un sentido. El proyecto neurológico puede encontrar una base en la intencionalidad y significación allende de contexto vivido. Entonces nos hallamos en otra jerarquía de los niveles de experiencia. La cotidiana, experiencias de vida cotidiana, incluyendo la conversación, y B, la dimensión social y política de la vida práctica, de la poética, de la vida religiosa y demás caras de la experiencia social. Tal discusión concluyó que todavía no son analogables ni intercambiables las creencias sobre la génesis de los acontecimientos de la vida. Por interés tomó el rumbo de las argumentaciones de Riquet sobre la ética, lo real social. Antes de lo neurológico, hemos de plantear el campo fenomenológico para someterlo a la comprensión y a la explicación, esto es, a la interpretación. Dice Stephen Gould en L'Éventail du Vivant que socialmente es necesario considerar la destrucción, pero no basta con eliminar las finalidades destructivas de la actual organización, sino su residuo que es progreso, a saber, el ascenso tecnócrata que beneficia a una casta petulante que genera masas arborescentes de seguidores y masas manipuladas por la creencia en historias evolutivas que favorecen el dominio. Obviamente están hablando de Estados Unidos. Tales masas, y no masas,
Olvidan que en el esquema evolutivo el ser humano busca el sentido moral, sin plantearse en sus evaluaciones, primero, dónde ubican las funciones del cerebro. La norma moral es inseparable de un hombre capaz de afirmarse a sí mismo, porque la libertad es su condición de posibilidad. La individuación paga el precio de la alteridad y la soledad de ser sí mismo, de ser por la vida, esto con rayitas, que la convierte en una aventura. La ética es la afirmación de sí mismo por el sí mismo, que se enfrenta con normas de hablas dispersas, como simboliza el mito de Babel, mito que facilita la analogación. Lo neurológico como vida, ni la vida como tal, es equivalente a la moral. El desarrollo epigenético abrió la invención de una evolución divergente y petulante del progreso, arrogancia humana que presenta al hombre como Dios. Es menester fustigar esta destructiva arrogancia, abatiendo el sistema geocéntrico, la evolución del hombre a imagen y semejanza de Dios, abatiendo esta fe con la evolución descubierta por Darwin, abrir la conciencia fija con el inconsciente y el otro, según Freud. El Dios antropomórfico ha muerto, como dijo Nietzsche, mediante Zaratustra, quien juzga las preguntas ingenuas de un ermitaño que no ha salido del bosque. Se acerca Zaratustra y entonces le dice, oye, ¿qué tal va el mundo? Y entonces contesta, él piensa, este hombre no ha salido del bosque ni tiene idea de lo que está pasando, ¿verdad? Esto es la de esta. También ha entrado en obsolescencia teórica, no como práctica política, la propuesta de que confronta y progresa con etapas civilizatorias, donde las vanguardias dominan a las retaguardias y al mundo entero. Tanto la sociología como la biología nos han metido en una historia demagógica y destructiva, de optimismo destructivo y victimizador. Las etapas históricas son dispersas. Lo que existe es el plurievolucionismo, como mostró Durkheim, donde unas realidades sociales están mejor en un ámbito poblacional humano que en otro. O sea, no me da la gana meterme al progreso mecanizado, por ejemplo. Y otras peor, cuando no las más sofisticadas permiten la dominación mientras autodestruyen y se autodestruyen. La lucha contra la violencia, es decir, el mal, es el punto de llegada y de partida de la ética vital. En esta línea de praxis, la noción del otro debe formularse con la fuerza de una alteridad que me ordena moralmente ser responsable, dice Ricoeur, aunándose a la proclamación de Levinas. Ricoeur coincide con la progresividad creadora de la fenomenología del espíritu de Hegel, la cual alude al aumento de sensaciones y percepciones en la razón teórica y en la experiencia comunitaria, más que en la conciencia individual. O sea que la progresividad triunfa sobre el empuje involutivo del conocimiento y las técnicas de lo muerto, los valores vitales, dice Ricoeur, han de añadir algo al deseo de vivir como especie. Ricoeur aconseja a individuos y poblaciones: atrévete a saber, atrévete a tener la convicción, de que eres un hombre capaz,
Hazte cargo de ti mismo, según el principio de actuar, de tal manera que tu acción pueda ser considerada como universal. Hoy, la tarea optimista de la ética es unir posiciones benevolentes con normas que analicen el mal. Vacío, siempre es vacío, excepto en su predisposición a la violencia. Hacer sufrir al ser humano porque reniega del bien común, se opone al instinto de vida y hace avanzar la destrucción social. La persona que invierte la mayoría de su tiempo en calumnias, difamaciones, traiciones de juramentos, la ruptura de pactos, asesinatos en guerras, es un ejemplar de crueldad, de violencia, que la ferocidad de ninguno de los animales tiene como degenerado proyecto de vida. Eric Boyle, en Logique de la filosofía, se enfrenta a la que llamamos crueldad del animal. Cuando el hombre es tan feroz como dijeron los fabulistas, como discípulo de Aristóteles, Kant, Hegel y Nietzsche, el Nietzsche de este caso de la genealogía de la moral y más allá del bien y del mal, Ripker apoya la predisposición de un umbral para la ética con sus reglas universales de la moral, que libere la bondad sin meterse en líos naturalistas. Por ejemplo, el dominio humano enfatiza morbosamente el tropismo por encima de los demás. Tropismo quiere decir comerse unos a los otros. Lo que urge son convicciones de equidad bien sopesadas, dice Roll, que atañan a la vida cotidiana, lo justo uno en lo teórico y lo práctico, en tanto aspira a la verdad y al bien. En resumen, la hermenéutica fenomenológica que propone Riquet entrega en su cara ética el reconocimiento entre la descripción y la evaluación, alejado de la petulante y destructiva teoría del progreso, a saber, el ángulo antropomórfico que se reduce a figurar el hombre Dios con derecho a destruir el hábito. Vean lo que pasó en Brasil, con sus fines personales, olvidándose siempre de la proyección genérica. También eso dice, ¿no? El Bolsonaro, pues ni es universal. ¿Qué va a ser universal el Amazonas, no? Es mío. También ha de abandonarse la categoría de omnipotencia con que se justifican los poderes aplastantes como el infierno y demás categorías aterrantes. Hemos de buscar lo ético, lo moral y las pretensiones religiosas de entregarse a lo fundamental en beneficio del mundo entero. La pluralidad ha de tener como fin la paz. Desgraciadamente existen tanto laicos como ateos que explotan su herencia religiosa para convertirla en un discurso de justificación ideológica de masacres. Después de aquella exclamación de Voltaire de quememos a los herejes y aplastemos al infame, estamos urgidos de proceder a cofundar el bien en la línea del horizonte. La relación con el perro y del sí mismo con los otros humanos nos vuelve irreemplazables a los ojos del amado. Kant llamó máxima universal del mal una legitimación negativa de la violencia que abarca calumnias, difamaciones, traiciones, ruptura de pactos y compromisos, los asesinatos, la guerra. Cambiar difamaciones, traiciones, ruptura de pactos y compromisos, los asesinatos, la guerra, cambiar esta dirección por la comunitaria,
convierta a cada elemento en un ecosistema y a cualquier ser humano en insustituible. Hemos de respetar plantas, animales y a todos los otros seres humanos. El mitos del pecado original dice que la curiosidad y la libertad se superpusieron a la bondad del ser humano. Solo entonces nació el ser humano como tal. En su ensayo sobre el mal radical, Kant lo caracteriza como inclinación y al bien como el destino de liberar la bondad de cautiverios, o sea, de discursos y prácticas disfrazadas de buenas, y dejar libre al bien para no actuar como las ovejas del dominio. La pequeña ética de Ricoeur tiene 3 planos. El aristotélico, vivir colectivamente una vida buena común, mejorar las instituciones. El kantiano, con sus normas de alcance universal. Y finalmente la sabiduría práctica, cuando en situaciones inéditas se responde con deliberación. Para combatir el mal colectivo se requieren disposiciones institucionales que se corresponden con el tercer imperativo kantiano. Actúa de tal suerte que tu voluntad pueda considerarse que constituye al mismo tiempo por su máxima una legislación universal. Esta máxima nos invita a la hospitalidad con el extranjero y con el connacional, a tratarlos como si fueran amigos. Asimismo nos facilita sentirnos legisladores, súbditos que establecen nexos en el interior de sí mismos, desechando la creencia de la superioridad e inferioridad entre especies distintas, animales y humanos. Cuando se experimenta la heurística del temor, se asumen los peligros y manifiestan las ineficiencias personales. La supervivencia de tales extremos se vuelve imperativo moral y político, tanto como la lucha contra el sufrimiento, como en la búsqueda del placer. Idea profunda que acerca a Ricoeur con la religión en los límites de la pura y simple razón de Kant, aunque la hermenéutica de francés no confunde toda la moral con el todo de la religión, la cual es liberar el fondo de bondad, oscurecido por la propensión al mal, dice Kant, porque si se mantiene cautiva la bondad, se puede desatar un punto crítico de la historia que acabe con nuestra especie y con nuestro planeta Tierra. Esto suena horrible ahorita, ¿verdad? Somos seres buenos y malos, la humanidad es consensual y conflictiva. Lo que no niega, dice Ricoeur, en concordancia con Hannah Arendt, que la acción y el discurso político deben tener una fuerte dosis de espontaneidad, como en la experiencia estética que se manifiesta en el juicio del gusto que busca por encima de cualquier fin la comunidad, la comunión. La violencia que ninguno de los animales tiene como degenerado proyecto de vida, impele a Ricoeur a decir, justo con usted, Jean-Jacques, convengo en que la estética en la estética hay una fuente inagotable. Eso es lo que había visto Malraux. Encontremos aquí el deseo de una simbólica apropiada a un buen proyecto ético de solidaridad. Necesitamos un museo imaginario. Bergson dijo que para alcanzar al hombre hay que apuntar nada más que al hombre. En este más que al hombre pone la estética y la belleza del mundo. Igual para Platón, el bien está ligado a la belleza, con una palabra se significa las dos. Por desgracia, el cristianismo ha hecho predominar la ley y los mandamientos sobre la estética, con excepción de Urs Fong,
Baltasar, la belleza no se ha considerado casi. El descubrimiento de la vida, el despliegue de la creatividad, de la sal, de la comunidad, pueden ayudar a que celebremos la belleza del mundo, dice Riquet. Estamos en el momento en que se requiere más vigilancia en los conflictos económicos, políticos, culturales, de la imaginación domesticada por un mercado globalizado, donde las culturas, los pueblos, las clases chocan. La incompatibilidad, impenetrabilidad de doctrinas morales, filosóficas, religiosas, ponen en entredicho la existencia misma y la perpetuación de una sociedad justa, estable, de ciudadanos libres e iguales. Paul Riquet aconseja asociarse, tomar en cuenta las sabidurías humanas enfocadas a un proyecto de paz, a una civilización universal. Concluye parafraseando a Kant: desea una civilización justa y en el tono de la alegría. Gracias. Muchas gracias. A continuación, damos paso a la palabra al doctor Víctor Hugo Méndez Aguirre. Él es doctor en Filosofía por la UNAM, adscrito al Centro de Estudios Clásicos de este instituto en la UNAM. Es autor del libro Filantropía Divina en la Ética de Aristóteles, lectura desde la hermenéutica analógica. Nos va a presentar un trabajo que se llama Sofía Frónesis como modelo de la biohermenéutica analógica. Adelante. Quiero empezar con el fragmento 112 de Heráclito, que es la primera definición filosófica de la sabiduría. Decir verdad y obrar conforme a la naturaleza, prestándole atención. En esto consiste la sabiduría. Hasta aquí Heráclito. El presente trabajo postula sendas tesis sobre los orígenes y el porvenir de la hermenéutica en su relación con la sabiduría. Por una parte, se plantea que la primera nace parcialmente de la última. Por la otra, se sugiere un fuerte reencuentro de ambas en la actualidad. En primer lugar, se aborda la complejidad de la sabiduría griega. A continuación, se postula una transposición de la sabiduría tradicional a la filosofía en general y a la hermenéutica en particular. En el caso del arte de la interpretación, se resaltan tres aspectos del sabio polimorfo: búsqueda de sentido en términos de resolución de enigmas, conocedor de otras culturas y mantis o adivino. Por último, se hace hincapié en diversas transposiciones de la sabiduría hermenéutica originaria en la actualidad. Por una parte, el obrar conforme a la naturaleza heraclitiano se ha revitalizado tanto en los diversos ecologismos como en la biohermenéutica analógica contemporánea. Por la otra, el germeneus y la comprensión de la cultura del otro son de candente actualidad. ¿Cómo surge la hermenéutica? Se han formulado diferentes hipótesis. Recientemente Jean Grondin ha escrito, cito a Grondin: a mi parecer, la hermenéutica nació en realidad como una sensibilidad para el significado sostenible de las cosas, como se revela en sus signos y manifestaciones. Son esas manifestaciones, esos signos, los que hay que interpretar, hermeneuin, para llegar al sentido interior que revelan, como en el caso de los oráculos de la naturaleza o los proverbios que requieren interpretación para ser entendidos correctamente. Hasta aquí Grondin. En la antigua Grecia, la búsqueda de sentido fue emprendida en los diferentes modos señalados por Grondin. En particular, las nomai o máximas forman parte del acervo sapiencial heleno, cuyo sentido interesó enormemente a los sabios. De acuerdo con Platón, los sabios son exponentes de un modo de filosofar de los antiguos. En Protágoras 343 AB afirma, cito a Platón: cualquiera podría aprender de qué índole era su sabiduría. Breves palabras dignas de recuerdo, dichas por cada uno, las que también reuniéndose en común ofrecieron a Apolo en su templo de Delfos, como primicia de su sabiduría, escribiendo lo que precisamente todos tienen en boca: saber, conócete a ti mismo y nada en demasía. ¿Por qué digo eso? Porque ese era el modo de filosofar de los antiguos, un hablar breve y lacónico. Fin de la cita. Buena parte de la sabiduría de la época de los sabios consiste, como señala Grondin, con respecto al nacimiento de la hermenéutica, en la búsqueda del sentido interior que revelan los signos. En la religión politeísta griega se registra el enigma, frecuentemente letal.
Se plantea un enigma y alguien debe morir. La historia de la muerte de Homero, quien fallece debido a la incapacidad de resolver el enigma de los pescadores, que lo conocen ustedes muy bien, nos llevamos a los que pescamos y dejamos a los que pescamos, refiriéndose obviamente a los piojos y no a peces. Es un prototipo, pero no siempre muere la persona a la que le formula el enigma. En este juego letal, quien formula el enigma corre el peligro, en caso de que éste sea resuelto, de perder su propia vida. Es el conocido caso de Edipo, quien resuelve el enigma de la esfinge. El héroe sobrevive y el monstruo es quien es abatido. Que realmente uno no sabe por qué se muere la esfinge, simplemente porque le resuelven el enigma se muere. Apolo es una deidad fuertemente relacionada con los oráculos y los enigmas. Uno de sus epítetos es Loxias, el retorcido, y es un dios que puede llegar a ser particularmente cruel. A pesar de esto, o gracias a ello, recibió un lugar privilegiado en la teología natural de los filósofos. Para Heráclito, esta deidad ni dice ni oculta, sino que hace señales. En el caso de Sócrates, último de los grandes sabios según Giorgio Colli, y prototipo de los sabios helenísticos y tardoantiguos, su vida y su muerte responde a un oráculo de Delfos, de acuerdo con el cual nadie había más sabio que él. Sabiéndose ignorante y queriendo descifrar las palabras de Dios, con el presupuesto de que su oráculo no podía mentir de ninguna manera, se dedicó a buscar sentido, granjeando la enemistad de los atenienses, quienes finalmente lo condujeron ante tribunales, acusado de impiedad y de corromper a los jóvenes, lo condenaron a muerte y lo ejecutaron. Sócrates, incapaz de resolver el enigma planteado por el oráculo de Delfos, tuvo que morir. El sabio antiguo por antonomasia sucumbe ante un enigma que no fue capaz de solucionar. La búsqueda del sentido interior que revelan los signos, como en el caso de los oráculos, citando nuevamente a Grondán, da pábulo a la sensibilidad hermenéutica. Pero este afán de comprensión no solo estuvo dirigido a las señales de la divinidad o los enigmas, también se abocó a las culturas diferentes a las propias a través de los lenguajes. Y esta faceta del sabio antiguo involucra directamente un antecedente directo de la palabra hermeneutiqué, esto es, hermeneus. Bueno, como ustedes saben, dentro de la hermenéutica analógica hay todo un debate sobre la etimología de hermenéutica. Y bueno, básicamente lo que yo he encontrado es que hermeneutiqué deriva de hermeneus, el sabio vejero y el hermeneus. En la cuenca del Mediterráneo, que conecta 3 continentes y diversidad de culturas, se genera ineluctablemente una concepción cosmopolita y multicultural de la sabiduría. En las biografías de diferentes sabios y filósofos antiguos se registran estancias de investigación en metrópolis culturales. Egipto fue un foco de atracción intelectual en la antigüedad, al grado de que se le consideraba el París de los griegos. Solón de Atenas y Pitágoras de Samos son célebres, entre otras cosas, por sus múltiples viajes de estudio. Pero no solo los griegos iban a otras latitudes en busca de conocimiento, el movimiento inverso también está constatado. El escita Anacarsis fue mandado por su padre a Atenas para recibir la más esmerada educación, gracias a la cual alcanzó la categoría de sabio, según Heródoto. ¿Cómo se comunicaban los sabios itinerantes con los integrantes de otras culturas? ¿Eran políglotas o recurrían a intérpretes? Las fuentes no son lo suficientemente explícitas al respecto de cada uno de los sabios viajeros, pero los principales historiadores coinciden en la existencia de una figura fundamental para la comunicación entre culturas diferentes, tanto en tiempos de paz como en guerra: el intérprete o traductor, el hermeneus. Esta palabra aparece explícitamente entre otros lugares en Heródoto. Ahí, explicando la construcción de las pirámides de Egipto, el padre de la historia señala, cito Heródoto: y mediante caracteres egipcios señalaron la pirámide cuánto se gastó en sirmania y cebollas y ajos para los trabajadores. Y según he recordado yo bien, lo que dijo el intérprete, hermeneus, leyéndome los caracteres, se consumieron 1.100 talentos de plata. Fin de la cita de Heródoto. Aquí vemos cómo el hermeneus es el que permite la comunicación intercultural. La palabra hermeneutiqué, según Corominas, procede de hermeneutikos, relativo a la interpretación, y esta a su vez de hermeneus. Dicho término está bien documentado, cuando menos entre los historiadores, para aludir a una persona capaz de establecer comunicación entre culturas que hablan diferentes lenguas, ya sea para comprenderlas o para batallar en su contra. Pierre Chantraine señala que en Píndaro, Esquilo y Platón también tiene el sentido de intérprete y aquel que hace comprender. El tándem interpretación-comprensión inherente a la hermenéutica se registra explícitamente en la misma categoría, en la misma etimología de hermenéutica. ¿Acaso se podría encontrar una mejor caracterización del Trujamán? Pero el sabio antiguo y el hermeneus
no solo se caracterizaban por su infatigable e inquieta pata de perro, también suelen estar dotados de un ojo clarividente. Nántica y hermenéutica. Suele entenderse por epistemología poética, la idea ubica en la mentalidad helena antigua de que el conocimiento es patrimonio de la divinidad y que los humanos que acceden a él lo logran gracias a un don de ésta. En lo relativo específicamente a la sabiduría, eso es perfectamente claro en la inspiración poética, desde los grandes poetas hasta los rápsodas. Algo semejante a la inspiración poética ocurre con el adivino o mantis. En las sociedades ilustradas suele considerarse supersticioso fenómenos como la adivinación, pero esta constituyó un elemento esencial de la antigüedad grecorromana, y la mántica, el arte de la adivinación, era considerada una de las technai. Que varios de los sabios helenos eran clarividentes queda fuera de toda duda. Citando a Heródoto, Periandro de Corinto conoce el oráculo y está en contacto con el mundo de la divinidad. Fin de la cita. Algunos sabios antiguos eran adivinos y la adivinación fue considerada un arte de pleno derecho en la antigüedad. La relación entre adivinación y hermenéutica se encuentra bien documentada en la literatura hermenéutica. No hay que olvidar que Sócrates es un mantis. Sócrates se considera a sí mismo un adivino. Citando a Jean Grondin, cito, es probable que la hermenéutica parezca más cercana a la mantique, que es la adivinación o la interpretación de los oráculos, interpreta los signos de la naturaleza o los oráculos con la esperanza de adivinar el futuro. Fin de la cita. Obviamente queda poco lugar para la adivinación a las ciencias. El advenimiento de la medicina hipocrática la desplazó, junto con la magia, del ámbito de la techne al de la empeiría, o práctica popular. La conjunción de la mántica con la hermenéutica en la figura del sabio protofilósofo es historia. Sin embargo, en el mismo ámbito de la sabiduría arcaica, surgen varias de las ideas más fértiles de Occidente de gran ascendencia en la hermenéutica contemporánea. Sabiduría y naturaleza. Regresamos a la definición de Heráclito de la sabiduría: decir verdad y obrar conforme a la naturaleza, prestando la atención. En esto consiste la sabiduría, en el fragmento 112. La de Heráclito, aunque no sea la única, es la definición por antonomasia en Occidente de la sabiduría. Mauricio Buchoda hace hincapié en que en la historia de la hermenéutica la naturaleza fue considerada un texto por interpretar a lo largo de la historia y sobre todo en la Edad Media. Y lo que tenemos ahora en este mundo es las transposiciones de la sabiduría, de esta sabiduría antigua, en las éticas prácticas contemporáneas. Sobre todo con este tema del concepto de la naturaleza. El concepto de naturaleza recibió fuertes cuestionamientos durante el siglo XX. Autoridades intelectuales como Kelsen denunciaron tentaciones totalitarias en el recurso a la naturaleza. Algunas teóricas feministas rechazaron la existencia de ninguna naturaleza humana y proclamaron el imperio cultural sobre lo biológico. No hay naturaleza, sino condición humana. Posteriormente, los estudios de género acertaron al equilibrar biología y naturaleza al plantear las imposiciones de construcciones culturales sobre cuerpos sexuados. Aquí se da un equilibrio. La modernidad en general olvidó el seguir a la naturaleza, olvidó la sabiduría y se dedicó a dominar a la naturaleza y a explotarla. Tanto el capitalismo como el socialismo real, tristemente, devastaron la naturaleza irresponsablemente en aras de obtener beneficios pecuniarios. La naturaleza regresó por sus propios fueros en las éticas prácticas de la década de los 70, en particular en los ecologismos y las bioéticas. La relación entre ambas fue fuerte ya en el mismo Potter. En el mundo contemporáneo se registra otra transposición de la sabiduría en la biohermenéutica. Me refiero a obras como La naturaleza como texto, hermenéutica y crisis medioambiental, del chileno Raúl Villarroel. Ahí, este autor, siguiendo a Beuchot, recupera la interpretación de la naturaleza en general y de la humana en particular, con el afán de contribuir a la lucha en contra de la profunda crisis medioambiental que nos aqueja, pero desde el antropocentrismo. Se ha dicho que la idea del progreso debe ser sustituida por la de desarrollo sustentable. Sin embargo, eso no es fácil debido a los ingentes intereses económicos que medran gracias a la devastación de la naturaleza, socializando los perjuicios derivados de la devastación de la naturaleza al tiempo que privatizan en pocas manos las ganancias. Líderes mundiales se obstinan en negar lo evidente debido a las pingües ganancias generadas por la explotación irracional de la naturaleza. Pero si queremos sobrevivir como especie, necesitamos recuperar. Bueno, ya llegó los minutos de Damocles. Pero si queremos sobrevivir como especie, necesitamos recuperar la sabiduría de seguir a la naturaleza, no de dominarla, no de destruirla. Y para esto es de gran utilidad ramas de biohermenéutica analógica como las desarrolladas recientemente por autores como Villarroel, quienes abrevan
en la tradición occidental de contemplar la naturaleza como texto e intentar adaptarse a ella. Esto es una actualización de la sabiduría dentro de la hermenéutica. Gracias. Pues quiero pedir perdón por llegar tarde. Ayer me quedé allí como si fuera no sé, así. Me quedé absolutamente como un acordeón y no podía salir, con los pies aquí, el cuerpo aquí, y si no fuera por Víctor Hugo Méndez no podría estar aquí. Ahora estoy amolada. Han aumentado los morados y las partes no servientes. Perdonen, esa fue la razón, el retraso. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta. ¿Alguien quiere? Bueno, adelante. ¿Será suficiente con diferenciar los seres vivos no racionales que pasan a ser de algo a alguien cuando entre nosotros mismos, los seres humanos, el avasallamiento egoísta no ha garantizado el reconocimiento de ese algo? Con solo reconocer a la naturaleza como alguien será suficiente desde esa perspectiva analógica, o más bien será un problema de la tecné que hemos heredado de la modernidad, que no es la tecné premoderna, en que habría un respeto gradual de cada uno de los entes, y yo entiendo, el ente material, el ente en términos vivos y el ente vivo pero con una naturaleza espiritual. ¿Cómo lo ve la doctora? Bueno, yo opino que aquí el concepto fundamental es vida. Entonces, en el momento en que ves al otro, cuando hablamos del otro ya no nada más estamos hablando del otro ser humano, sino en las éticas biocéntricas, la idea es hablar del otro como todas las entidades que están en el planeta, incluido el planeta mismo, ¿no? Entonces, cuando hablamos del otro, si hablamos de él y reconocemos la categoría de vida en el otro, en ese momento puede surgir en la interioridad humana pues el respeto, ¿no? El problema es que cuando vemos a la naturaleza la vemos como un objeto nada más, o sea, con algo sin vida. Entonces, desde mi punto de vista, el concepto aquí muy importante pues es el de vida, ¿no? Cuando uno reconoce la vida en el otro, pues como que de alguna manera la piensas en afectarla, ¿no? Si realmente lo haces. Pero pues es un tema muy complejo porque, por ejemplo, lo que mencionó la doctora Palazón del origen del mal y de esta inclinación del hombre por el mal, pues es complicado el tema, ¿no? O sea, puede sonar muy, muy romántica la idea de que le deseas el bien al otro, simple y sencillamente porque respetas la vida. Pero creo que no es tan sencillo porque la naturaleza humana pues más bien está ahí también en juego y en tensión el mal, ¿no? Y pues todo lo que conlleva las pasiones negativas, ¿no? Entonces sí es un problema muy, muy grave, ¿no? No sé si contesté un poquito el tema, pero yo creo que habría que seguir pensando en esta temática y justo pues hay una urgencia planetaria, ¿no? Entonces habría que seguir pensando, invitamos a todos a seguir pensando este tema. Muy bien, con esto damos por finalizada esta mesa y damos pie a la que sigue, que es la presentación de Interpretatio, revista de hermenéutica. Y les recuerdo que para obtener sus constancias de asistencia, pues tienen que anotarse en la hoja que está allá afuera. Gracias.